¿Quién fue Carl Gustav Jung? Carl Gustav Jung, una de las mentes más influyentes del siglo XX, nació en 1875 en Quessville, un tranquilo pueblo a orillas del lago de Constanza, Suiza. Desde su nacimiento, estuvo rodeado por la serenidad de la naturaleza suiza, un entorno que parece haber sido un reflejo de su propia alma introspectiva y profunda. A los 6 meses, su familia se trasladó a Laufen, un pequeño pueblo ubicado en las cercanías de las imponentes cataratas del Rin, donde el rugir constante del agua podría haber resonado en el inconsciente colectivo que más tarde definiría su trabajo. Jung creció como el hijo mayor de un pastor de la Iglesia Reformada suiza y tuvo una hermana. Esta conexión espiritual y religiosa sería una semilla clave en su exploración de los misterios de la psique humana y los arquetipos que habitan en ella. En la madurez de su vida, Jung decidió revisar los eventos de su infancia y juventud, plasmándolos en un libro de memorias, inicialmente titulado Von den anfänglichen Ereignissen meines Lebens, de las primeras experiencias de mi vida, obra que posteriormente se editaría y formaría parte de recuerdos, sueños, pensamientos. Este trabajo, lleno de introspección y simbolismo, ofrece una ventana hacia los primeros indicios de su vocación psicológica, siempre rodeada de sueños, visiones y fantasías que moldearon su comprensión del mundo interior. Jung, con su asombrosa capacidad para navegar en los paisajes de la mente, consideraba estos recuerdos como una guía hacia el autoconocimiento y la comprensión de lo sagrado que reside en cada uno de nosotros. Uno de sus sueños más significativos, que él mismo interpretó como una iniciación en los secretos de la Tierra, se desarrolla en una pradera donde descubre un agujero en el suelo rodeado de piedras. Descendiendo por unos escalones, Jung se adentra en una habitación subterránea donde se erige un trono dorado. En este trono se encontraba lo que describió como un tronco de árbol hecho de piel y carne, coronado por un ojo que lo observaba con inquietante presencia. La voz de su madre irrumpe en el sueño, advirtiéndole que esa figura era el comehombres. Durante años, este sueño se mantuvo como un enigma en su mente. ¿Acaso esa figura simbolizaba una fuerza devoradora de inocencia o, tal vez, una representación de Jesucristo? Más adelante en su vida, Jung desentrañaría el significado profundo de esta visión, revelando que aquella extraña figura era en realidad un símbolo fálico, un emblema de poder primitivo y sagrado, vinculado a antiguos rituales. Con el tiempo, comprendió que el escenario de su sueño era un templo subterráneo, un lugar arquetípico de transformación y conexión con lo que él denominaba los misterios de la Tierra. Este sueño, tan enigmático como revelador, fue uno de los primeros que lo impulsó a explorar los vastos terrenos del inconsciente, sentando las bases de su posterior trabajo en la psicología analítica y su enfoque único en los arquetipos y el inconsciente colectivo. Los sueños, las visiones y las experiencias simbólicas que tuvo en su infancia no solo influyeron profundamente en la obra de Jung, sino que también lo conectaron con una dimensión espiritual y mítica del ser humano. Fue esta capacidad para ver más allá de lo cotidiano, para profundizar en los significados ocultos de las imágenes y los símbolos, lo que convirtió a Carl Gustav Jung en una figura central en la comprensión moderna de la psique humana. Su vida, marcada por una búsqueda constante del alma y sus misterios, dejó un legado que sigue resonando hoy en aquellos que buscan entenderse a sí mismos y el universo interior que todos compartimos. Durante su infancia, Carl Gustav Jung vivió experiencias que desafiaban los límites de lo real, al borde de lo que hoy podría describirse como alucinaciones visuales. Desde una temprana edad, Jung descubrió que poseía la notable habilidad de invocar imágenes de manera voluntaria, un don que parecía fluir desde los rincones más profundos de su inconsciente. En uno de sus recuerdos más vívidos, relatado en un seminario en 1935, Jung describió cómo, siendo niño, solía observar un retrato de su abuela materna. Al contemplar intensamente el cuadro, lograba ver a su abuelo descender por las escaleras, como si las imágenes de su mente se entrelazaran con la realidad de una forma casi mágica. Este fenómeno era para él una muestra temprana del vasto poder del inconsciente, algo que exploraría profundamente en su vida adulta. A los 12 años, en un día soleado que marcaría para siempre su relación con lo sagrado, Jung tuvo una experiencia aún más impactante. Mientras cruzaba la Münsterplatz, la plaza de la catedral en Basilea, y admiraba el resplandor del sol sobre el techo recién restaurado de la catedral, sintió de pronto que un pensamiento abrumador,
casi sacrílego, comenzaba a formarse en su mente. Lo rechazó al instante, aterrorizado por su naturaleza blasfema. Durante días, ese pensamiento lo atormentó, sumiéndolo en una angustia que no lo dejaba en paz. Finalmente, después de una profunda lucha interna, llegó a la conclusión de que aquel pensamiento no era una creación maligna suya, sino un mandato divino, algo que Dios mismo deseaba que él contemplara. Así, permitió que el pensamiento tomara forma completa en su mente, vio a Dios en su trono celestial, arrojando un gigantesco excremento que caía sobre la catedral, destruyendo su majestuoso techo y aplastándola por completo. Este acto imaginado, tan audaz y profano, trajo consigo una sorprendente sensación de alivio y beatitud. Fue como si, en ese momento, Jung hubiera tocado la presencia de un Dios viviente, un poder divino que trascendía las limitaciones de la Iglesia y de la Biblia, un Dios libre, omnipotente y no restringido por las instituciones religiosas. Fue una experiencia radical y transformadora, que le hizo sentirse solo frente a Dios, pero a la vez consciente de que esa era la responsabilidad que debía asumir a partir de entonces. Entendió que lo que su padre, un devoto pastor, carecía era precisamente esta experiencia directa y viva del Dios omnipresente, una conexión con lo divino que no podía encontrarse en las paredes de una iglesia ni en las palabras de las Escrituras. Este sentimiento de haber sido elegido se vio profundamente desilusionado durante su primera comunión, un evento que había esperado como un encuentro trascendental con lo sagrado. Sin embargo, en lugar de la conexión espiritual que le habían prometido, Jung sintió una terrible ausencia de lo divino. En ese momento, llegó a la dolorosa conclusión de que, para él, la Iglesia no representaba la vida, sino la muerte. La experiencia no era de comunión con Dios, sino de vacío. Desde entonces, la religión institucionalizada perdió su sentido, y Jung decidió buscar su propia verdad espiritual fuera de las estructuras convencionales. En su adolescencia, Jung canalizó su creciente curiosidad y frustración hacia la lectura intensa. Una de las obras que lo marcó profundamente fue el Fausto de Goethe, especialmente la representación del diablo en la figura de Mefistófeles. La seriedad con la que Goethe trataba al diablo impresionó a Jung, ya que reconocía la oscura dualidad inherente al alma humana. Entre los filósofos, fue particularmente impactado por Arthur Schopenhauer, cuyo pensamiento sombrío y profundo resonaba con las propias intuiciones de Jung acerca del sufrimiento y las miserias del mundo. Schopenhauer también daba un espacio para la existencia del mal y el dolor, elementos que Jung consideraba centrales en la experiencia humana y en su visión de la psique. Estas experiencias tempranas, tanto en el ámbito de lo visible como de lo invisible, lo llevaron a un camino que lo apartaría de las doctrinas religiosas tradicionales y lo impulsaría a explorar los misterios más profundos del alma humana. Fueron estos momentos de revelación y desilusión los que despertaron en Jung una búsqueda incansable de la conexión entre lo consciente y lo inconsciente, lo divino y lo terrenal, lo racional y lo irracional, temas que definirían su legado como uno de los pioneros de la psicología profunda. Carl Gustav Jung sentía que su vida estaba dividida entre dos épocas, como si su alma estuviera suspendida entre el presente del siglo XIX y una profunda nostalgia por el siglo XVIII. Este sentimiento de vivir en dos tiempos distintos lo llevó a desarrollar una dualidad interna que él mismo conceptualizó como dos personalidades claramente diferenciadas, las denominaba número 1 y número 2. La personalidad N-1 era el joven escolar de Basilea, apasionado por las novelas y la vida académica, un individuo arraigado en las realidades mundanas y en los desafíos del día a día. En cambio, la personalidad N-2 lo conectaba con algo mucho más grande, una especie de dimensión espiritual y atemporal. Era una figura meditativa, que buscaba refugio en la soledad, reflexionaba sobre la religión y sentía una comunión profunda con la naturaleza y el cosmos, habitando lo que Jung describía como el mundo de Dios. Para Jung, esta segunda personalidad, N-2, no era simplemente una parte imaginaria de sí mismo, sino una presencia tangible, viva y muy real. Cada vez que emergía, era como si un espíritu de tiempos pasados entrara en la habitación, una sombra de la Edad Media que lo envolvía. La personalidad N-1, por otro lado, deseaba liberarse de la melancolía y el aislamiento que la personalidad N-2 traía consigo. Para N-2, el joven escolar N-1, con todas sus limitaciones y superficialidades,
era simplemente alguien con quien debía coexistir. Esta lucha entre ambas partes de sí mismo se extendió a lo largo de toda la vida de Jung, una danza interna que él reconoció como parte intrínseca de la naturaleza humana. Jung sostenía que, al igual que él, todos vivimos en una dualidad, una parte de nosotros está inmersa en el presente, mientras que la otra está anclada en los tiempos pasados, en la historia profunda. A medida que Jung se acercaba al momento crucial de elegir su carrera profesional, este conflicto entre las dos personalidades alcanzó su punto máximo. La personalidad N-1, lógica y analítica, anhelaba una carrera científica que pudiera ofrecer respuestas claras y un sentido práctico para su vida. En cambio, la personalidad N-2, con su inclinación hacia lo espiritual y lo ancestral, deseaba entregarse a las humanidades, al estudio del alma humana en su profundidad histórica y filosófica. En medio de esta encrucijada interna, Jung experimentó dos sueños que serían decisivos para su destino. En el primer sueño, caminaba por un bosque oscuro a orillas del río Rin. Mientras avanzaba, llegó a un túmulo, un antiguo montículo funerario, y comenzó a cavar hasta que desenterró los restos de animales prehistóricos. Este sueño despertó en él una fascinación por la naturaleza, por el misterio de la vida antigua y por la ciencia. El segundo sueño lo llevó de nuevo a un bosque, donde encontró varios cursos de agua. Al llegar a un estanque circular rodeado de una densa vegetación, vio una criatura sorprendente y hermosa, una gigantesca radiolaria, un ser microscópico marino, representado en un tamaño colosal. Estos sueños, cargados de símbolos de la naturaleza y el conocimiento científico, inclinaron su balanza interna hacia el camino de la ciencia. Finalmente, Jung decidió estudiar medicina, una elección que le permitiría explorar los misterios tanto del cuerpo como de la mente humana. Sin embargo, la lucha entre sus dos personalidades no había terminado. Poco después de tomar esta decisión, tuvo un sueño más. En este, Jung se encontraba en un lugar desconocido, envuelto en una espesa niebla, avanzando lentamente contra el viento mientras protegía una pequeña luz que llevaba en sus manos. Cerca de él, una gigantesca figura oscura se acercaba amenazadoramente. Al despertar, comprendió que la enorme figura no era más que la sombra proyectada por la luz que él portaba. Este sueño le reveló un mensaje profundo. La luz representaba a la personalidad N-1, el lado racional y consciente de sí mismo, mientras que la gran sombra que lo seguía era la personalidad N-2, una fuerza ineludible del pasado. Sin embargo, el sueño también le indicaba que debía seguir adelante con su camino, guiado por la luz de N-1, sin dejarse atrapar por la nostalgia y el aislamiento de N-2. Aceptó este mensaje como una señal de que debía continuar su vida en el mundo real, aunque siempre consciente de que esa parte más profunda y espiritual de sí mismo seguiría presente, como una sombra siempre acompañante. Así, Jung encontró en la medicina y en la ciencia un espacio para integrar ambos aspectos de su ser, buscando la verdad tanto en la realidad tangible como en los misterios insondables del alma. Durante sus años universitarios, Carl Jung continuó lidiando con la interacción constante entre sus dos personalidades. Aunque su enfoque principal eran los estudios de medicina, no podía resistir el llamado de su naturaleza más introspectiva y espiritual. En su tiempo libre, se sumergió en una intensa exploración de lecturas extracurriculares que abarcaron desde las obras filosóficas de Nietzsche y Schopenhauer, hasta los escritos esotéricos de Emanuel Swedenborg y los textos sobre espiritismo. Estas lecturas resonaban profundamente en su personalidad N-2, la parte de sí mismo que se inclinaba hacia la reflexión metafísica y la búsqueda de significados más allá del mundo material. Una de las obras que dejó una marca imborrable en Jung fue Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. El impacto fue tan profundo que Jung llegó a identificar su propia personalidad N-2 con la figura de Zaratustra, reconociendo en ambos un fuerte impulso hacia lo trascendental, pero al mismo tiempo temiendo que esta faceta de su ser pudiera volverse tan sombría y morbosa como la del profeta nietzscheano. Este temor revelaba la continua tensión interna entre sus deseos de trascendencia y la necesidad de mantener los pies en la realidad concreta. Además de sus estudios y lecturas, Jung se involucró activamente en la Sociedad Zofingia, un grupo de debate estudiantil en el que encontró un espacio para compartir y explorar estas inquietudes intelectuales. Allí,
Presentó conferencias sobre temas que abarcaban desde la filosofía hasta el espiritismo, un campo que en ese momento le fascinaba enormemente. El espiritismo ofrecía una intrigante mezcla entre ciencia y lo sobrenatural, y Jung veía en este movimiento un intento serio de investigar la inmortalidad del alma y los misterios de la conciencia mediante métodos empíricos. El interés de Jung en el espiritismo no era un caso aislado. La segunda mitad del siglo XIX fue testigo de un auge significativo de este fenómeno, que se expandió por Europa y América con notable rapidez. Los espiritistas no solo intentaban conectar con los muertos, sino que también buscaban inducir estados alterados de conciencia, como los trances, en los que se manifestaban fenómenos como la glosolalia, hablar en lenguas, la escritura automática y la cristalomancia, adivinación con cristales. Estos fenómenos despertaron la curiosidad no solo de los seguidores del esoterismo, sino también de destacados científicos y psicólogos de la época. Figuras como William Crookes, Johann Zollner y Alfred Russel Wallace, científicos de renombre, empezaron a investigar seriamente el espiritismo, buscando aplicar métodos científicos a lo que, para muchos, era un reino inexplorado de la existencia. Este interés se extendió también a los círculos psicológicos más prestigiosos. De hecho, muchos de los nombres más relevantes en el desarrollo de la psicología, como Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, Eugen Bleuler, William James, Pierre Janet, Henry Bergson, G. Stanley Hall y Theodore Flournoy, se vieron cautivados por las posibilidades que el espiritismo ofrecía para comprender la mente humana y la naturaleza de la conciencia. El espiritismo representaba para Jung una frontera entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, un espacio donde la ciencia se encontraba con lo místico. Esta fascinación no solo alimentó su lado más espiritual, sino que también lo impulsó a explorar las profundidades del inconsciente, convencido de que había mucho más por descubrir sobre la mente humana de lo que la ciencia tradicional había logrado desvelar hasta ese momento. Así, mientras la personalidad N-2 de Jung se aferraba a su formación científica, su personalidad N-2 continuaba buscando respuestas en lo oculto, en lo que quedaba más allá de lo empírico. Esta interacción constante entre sus dos mitades no solo marcó su vida universitaria, sino que sentó las bases de su futura exploración en la psicología profunda, donde la ciencia y el espíritu podían coexistir en un diálogo creativo y transformador. Durante sus años universitarios en Basilea, Carl Jung no solo se dedicó a sus estudios de medicina, sino que también participó activamente en sesiones de espiritismo junto a algunos de sus compañeros. Este interés no era casual, sino que reflejaba la curiosidad de Jung por los fenómenos psíquicos y la espiritualidad. En 1896, estas sesiones alcanzaron un punto álgido cuando comenzaron a realizar encuentros con su prima, Helen Preisgerk, quien parecía poseer habilidades de medium. Durante los trances, Jung observó que Helen podía adoptar diferentes personalidades, como si se transformara completamente en otros seres. Lo más sorprendente para él fue descubrir que, mediante su gestión, podía invocar y guiar esas personalidades. Helen incluso revelaba historias sobre sus supuestas vidas pasadas y desarrollaba una cosmología mística que se manifestaba simbólicamente en forma de mandalas. Sin embargo, estas sesiones espiritistas tomaron un giro inesperado cuando Helen fue sorprendida intentando falsificar manifestaciones físicas, lo que llevó a la suspensión de los encuentros. Este evento dejó en Jung una mezcla de fascinación y escepticismo. Aunque se sintió profundamente atraído por las posibilidades que estos fenómenos ofrecían para comprender el inconsciente, también empezó a desarrollar una visión crítica sobre la autenticidad de tales manifestaciones. El año 1899 marcó un punto de inflexión en la vida de Jung. Mientras leía el Lehrbuch der Psychiatrie, Manual de Psiquiatría, de Richard von Kratevin, tuvo una revelación. Comprendió que su verdadero llamado estaba en la psiquiatría, un campo que le ofrecía la oportunidad de integrar los intereses de ambas personalidades que luchaban dentro de él, el aspecto científico y racional de la personalidad N-1, y la inclinación hacia lo místico y lo psíquico de la personalidad N-2. A través de la psiquiatría, Jung encontró una especie de fusión entre la ciencia y el alma, uniendo ambos mundos en un solo campo de estudio. Esta epifanía lo llevó a lo que describió como una conversión hacia un enfoque científico natural. Después de completar sus estudios de medicina, Jung aceptó un puesto como médico asistente en el prestigioso Hospital Burgolfli en Zúrich,
a fines del año 1900. Este hospital, dirigido por Eugène Bleuler, era uno de los centros psiquiátricos más progresistas de la época y estaba en el corazón de la revolución científica que buscaba transformar la psicología en una ciencia moderna. Burgolfli se destacaba por su enfoque en la investigación psicológica y el uso de la hipnosis, un legado del anterior director Auguste Forel. La tesis doctoral de Jung se centró en la psicogénesis de los fenómenos espiritistas, basada en sus experiencias con Helen Preisgerk. Aunque inicialmente su interés parecía estar en la autenticidad de los fenómenos espirituales, su enfoque se fue desplazando hacia el estudio psicológico de estos eventos. En este contexto, la obra de Frédéric Miers, William James, y especialmente de Théodore Flournoy, jugó un papel crucial. A fines de 1899, Flournoy había publicado un estudio innovador sobre una medium llamada Helen Smith, un caso que se convirtió en un éxito de ventas. Lo novedoso del trabajo de Flournoy no era solo su enfoque científico, sino que abordaba el caso desde una perspectiva puramente psicológica, analizando las experiencias espiritistas como una vía para explorar la consciencia subliminal. El trabajo de Miers, James y Flournoy representaba un cambio radical en la forma de entender los fenómenos psíquicos. En lugar de centrarse exclusivamente en la validez de las experiencias espiritistas, proponían que estos eventos proporcionaban una ventana hacia la estructura y los mecanismos del inconsciente humano. Los médiums, con sus capacidades para entrar en estados de trance y manifestar fenómenos como la escritura automática, se convirtieron en sujetos clave para la nueva psicología experimental. Este giro fue fundamental para el desarrollo de la psicología moderna. Los psicólogos comenzaron a utilizar métodos como la escritura automática, la cristalomancia y los discursos en trance como herramientas de investigación experimental. Estas técnicas no solo revelaban aspectos ocultos del subconsciente, sino que también permitían acceder a las subpersonalidades, partes fragmentadas de la psique que podían dialogar entre sí. Pierre Janet y Morton Prince, por ejemplo, utilizaron estos métodos para descubrir recuerdos reprimidos y obsesiones subconscientes, con el objetivo de reintegrar la personalidad y sanar a los individuos de sus trastornos psíquicos. Para Jung, estas exploraciones marcaron el comienzo de su interés por el inconsciente, un área que más tarde se convertiría en el núcleo de su psicología analítica. Al estudiar los fenómenos espiritistas desde una perspectiva psicológica, Jung no solo encontró una explicación para las experiencias que él mismo había presenciado, sino que también descubrió el vasto potencial del inconsciente para revelar verdades ocultas sobre la naturaleza humana. Así, el joven médico que había comenzado su carrera tratando de entender la mente humana a través de fenómenos aparentemente sobrenaturales, se encaminaba hacia una visión revolucionaria de la psique, en la que lo místico, lo simbólico y lo científico podían coexistir en armonía. La influencia del trabajo de Théodore Flournoy en Carl Jung fue tan profunda que Jung llegó a ofrecerse para traducir al alemán la obra de Flournoy, De las Indias al planeta Marte, un estudio sobre una medium que relataba historias de vidas pasadas en diferentes planetas. Sin embargo, Flournoy ya tenía un traductor asignado. A pesar de no poder traducir el texto, el impacto de los estudios de Flournoy fue evidente en la tesis doctoral de Jung. En ella, Jung analizó los fenómenos espiritistas desde una perspectiva psicológica, adoptando un enfoque muy similar al de Flournoy. Su interpretación de la psicogénesis de los relatos fantásticos de su prima Helen Preisgerk estaba claramente modelada por el trabajo de Flournoy, que trataba de explicar estos fenómenos como manifestaciones del subconsciente más que como eventos paranormales. Además, Jung utilizó la escritura automática como método de investigación psicológica, una práctica común entre los médiums espiritistas que también había sido adoptada por psicólogos de la época como Pierre Janet y Frédéric Miers. Este método permitió a Jung explorar la división entre la consciencia y el subconsciente, y establecer un diálogo con las partes ocultas de la mente humana. En 1902, Carl Jung se comprometió con Emma Rauschenbach, con quien se casaría y tendría 5 hijos. Este matrimonio marcó un cambio significativo en su vida personal, ya que lo alejó de la soledad profunda con la que había convivido hasta entonces. En uno de los últimos registros de su diario personal, fechado en mayo de 1902, Jung reflexionaba sobre este cambio: ya no estoy solo conmigo mismo, y solo puedo recordar artificialmente el espantoso y hermoso sentimiento de soledad. Este es el lado sombrío de la dicha del amor.
Esta frase refleja la tensión que sentía entre el amor y la soledad, una dualidad que marcó gran parte de su vida interior. En su juventud, Jung visitaba con frecuencia el Museo de Arte de Basilea, donde se sintió profundamente atraído por las obras de artistas como Hans Holbein y Arnold Böcklin, así como por los maestros neerlandeses. Esta fascinación por el arte influenció su propio desarrollo artístico. Durante un año, hacia el final de sus estudios, Jung se dedicó intensamente a la pintura, un medio que le permitió explorar el mundo simbólico que más tarde definiría su psicología. Sus obras de ese periodo, que incluían paisajes figurativos, demostraban una gran habilidad técnica y una sensibilidad artística notable. Entre los años 1902 y 1903, Jung tomó una decisión trascendental, dejó su puesto en el Hospital Burgosly y viajó a París para estudiar con el eminente psicólogo francés Pierre Janet, uno de los pioneros en la investigación de los estados disociativos y la psicología del subconsciente. Janet impartía conferencias en el Collège de France, y Jung se sintió atraído por su enfoque innovador de la psicología. Este periodo en París fue también un tiempo de gran inspiración artística para Jung. Visitaba con frecuencia los museos, especialmente el Louvre, donde quedó fascinado por el arte antiguo, las antigüedades egipcias, y las obras del Renacimiento, incluyendo las de Fra Angelico, Leonardo da Vinci, Rubens y Frans Hals. Su inmersión en el arte no se limitó a la observación, también dedicaba tiempo a la pintura, tanto al óleo como con acuarelas. Durante este tiempo, Jung adquirió varias pinturas y grabados, además de mandar hacer copias de algunas obras para decorar su nuevo hogar. Esta experiencia en París consolidó su interés por el arte como una vía no solo estética, sino también psicológica y espiritual, un elemento que más tarde integraría en su enfoque terapéutico, donde el uso de imágenes y símbolos desempeñaría un papel central. En enero de 1903, Jung continuó su viaje a Londres, donde también dedicó tiempo a visitar los museos más importantes. Allí, su interés se centró en las colecciones de arte y reliquias antiguas, especialmente las egipcias, aztecas e incas del Museo Británico. Este interés por las culturas antiguas y sus símbolos espirituales y mitológicos sería una influencia clave en su posterior desarrollo de la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos, donde las imágenes y símbolos universales de la humanidad serían vistas como expresiones profundas del alma. Así, Jung fue moldeando su visión del mundo, integrando el arte, la psicología y lo espiritual en una concepción unificada del ser humano, donde el inconsciente desempeñaba un papel crucial en la manifestación de la psique y su relación con lo trascendental. A su regreso al Hospital Burgosly, Carl Jung asumió un puesto vacante y se embarcó en una investigación pionera sobre el análisis de las asociaciones lingüísticas en colaboración con Franz Ricklin. Junto con un equipo de colaboradores, llevaron a cabo una extensa serie de experimentos que sometieron a análisis estadístico. La base conceptual de estos primeros trabajos de Jung se encontraba en las influencias de Theodore Flournoy y Pierre Janet, a quienes Jung admiraba profundamente. Además, trató de integrar sus ideas con la metodología de investigación de Wilhelm Wundt y Emil Kraepelin, dos figuras clave en la psicología experimental y psiquiatría de la época. El experimento de asociación de palabras que Jung y Ricklin utilizaron fue inicialmente desarrollado por Francis Galton y posteriormente adaptado por Wundt, Kraepelin y Gustav Schaffenburg en el ámbito de la psicología y psiquiatría. La meta de este proyecto de investigación, inspirado por Eugen Bleuler, el director del hospital, era encontrar un método rápido y fiable para el diagnóstico diferencial en psiquiatría, una herramienta que pudiera ser aplicada de manera efectiva en pacientes con distintas condiciones mentales. Aunque el equipo no logró cumplir completamente con este objetivo diagnóstico, los resultados fueron reveladores en otro sentido. Durante los experimentos, observaron alteraciones significativas en las respuestas de los participantes, en especial tiempos de reacción prolongados y respuestas emocionales alteradas. Estas respuestas inusuales llevaron a Jung y Ricklin a formular la hipótesis de que eran causadas por la presencia de complejos emocionales reprimidos o inconscientes. Este concepto fue el germen de lo que más tarde Jung desarrollaría como la psicología de los complejos, una parte fundamental de su teoría psicológica. Los complejos, según Jung, son agrupaciones de emociones, recuerdos y pensamientos reprimidos que ejercen una influencia significativa sobre el comportamiento consciente e inconsciente del individuo.
El análisis de las asociaciones de palabras resultó ser una herramienta útil para revelar estos complejos ocultos, permitiendo que afloraran patrones emocionales no resueltos. Estos descubrimientos sentaron las bases de su enfoque psicológico en los años posteriores, llevándolo hacia un modelo más profundo de la psique humana que trascendía la mera psicopatología y abordaba el inconsciente desde una perspectiva mucho más amplia. El trabajo de Carl Jung en el análisis de los complejos no solo consolidó su reputación como una de las principales promesas de la psiquiatría, sino que también lo llevó a aplicar su teoría a problemas como la psicogénesis de la demencia praecox, un trastorno que más tarde sería conocido como esquizofrenia. En 1906, Jung propuso que las formaciones delirantes asociadas con este trastorno eran comprensibles si se estudiaban desde la perspectiva de los complejos emocionales reprimidos. Al igual que otros destacados psiquiatras de la época, como Pierre Janet y Adolf Meyer, Jung no veía la locura como algo totalmente opuesto a la cordura, sino como un extremo en el espectro de las experiencias humanas. Según Jung, la enfermedad mental representaba una reacción extrema a problemas emocionales que podían resonar con las experiencias de personas consideradas sanas. Sin embargo, Jung pronto comenzó a sentir las limitaciones de los métodos estadísticos y experimentales que dominaban la psiquiatría y la psicología en ese momento. Este desencanto lo llevó a explorar otros enfoques terapéuticos, como el uso de la hipnosis en el hospital de Burgolfly, donde comenzó a interesarse cada vez más en la interacción clínica directa como método de investigación. Fue en este contexto que Eugen Bleuler, su mentor, introdujo el psicoanálisis en Burgolfly alrededor de 1904 y se puso en contacto con Sigmund Freud, solicitando su ayuda para el análisis de sus propios sueños. La relación entre Jung y Freud comenzó en 1906, y aunque ha sido mitificada como una conexión fundamental en el desarrollo de la psicología de Jung, el propio Jung siempre señaló que su teoría de los complejos y su enfoque en la psicoterapia precedían a su encuentro con Freud. En un escrito inédito de los años 30, titulado Das Schisma in der Freudschule, el cisma en la escuela freudiana, Jung expresó su frustración por la percepción errónea de que su trabajo derivaba exclusivamente del psicoanálisis de Freud. Reconoció la influencia de Bleuler, Janet y Flournoy en su formación intelectual, subrayando que Freud y él venían de tradiciones diferentes, aunque compartían intereses en la psicogénesis de los trastornos mentales y en el desarrollo de una psicoterapia científica. Bajo la dirección de Bleuler y Jung, el Hospital de Burgolfly se convirtió en uno de los centros clave del movimiento psicoanalítico. En 1908, fundaron el Harbusch für Psychoanalytische und Psychopathologische Forschungen, anuario de investigaciones psicoanalíticas y psicopatológicas, con Bleuler y Freud como editores y Jung como secretario de redacción. Esto ayudó a que el psicoanálisis ganara un espacio en la psiquiatría alemana. La carrera de Jung alcanzó un nuevo hito en 1909, cuando fue galardonado con un título honorífico de la Clark University por su trabajo en la asociación de palabras. Poco después, en 1910, Jung fue nombrado presidente de la recién formada Asociación Internacional de Psicoanálisis. Durante el periodo de colaboración con Freud, Jung desempeñó un papel fundamental en la construcción del movimiento psicoanalítico. Sin embargo, a medida que surgieron desacuerdos doctrinales y diferencias en la interpretación de la psique humana, su relación con Freud se fue deteriorando. Eventualmente, estos desacuerdos llevaron a la ruptura del movimiento, marcando el inicio de caminos separados para ambos teóricos, con Jung tomando una dirección distinta en el campo de la psicología, que más tarde se conocería como psicología analítica.